Amigos del Espacio de Mars, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, feliz martes, feliz mes de agosto. Quiero decirles que ya está conectada una invitada súper especial. Por primera vez vamos a tener esta entrevista con ella. Ella es Angélica de la Cruz. Escuchen nada más porque es una mujer increíble. Es consultora internacional en lactancia materna y líder de la Liga de la Leche. Además de que es fundadora de Fulares y más. Ahorita vamos a platicar qué es todo esto. Así que quiero darle la bienvenida a Angélica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Encantada de estar compartiendo espacio aquí con ustedes. Muchas gracias, Angélica. La verdad es muy importante para mí hablar de este tema. Hay que recordar, para entrar en contexto con nuestros seguidores, que hace tan solo una semana la Organización Mundial de la Salud estaba promoviendo la Semana de la Lactancia Materna. Y pues ese es un tema que vamos a hablar por primera vez aquí en la página del Espacio de Mars, de pues algunas recomendaciones, tips, consejos para las mamis, de cómo pues tener esta etapa en la maternidad sobre la lactancia materna. Pero antes de entrar en ese tema, Angie, platícanos. ¿A qué te dedicas? Tenemos este increíble Fulares y más. ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, sobre todo platicar un poco que la maternidad transformó mi mundo, ¿no? Anteriormente yo ni me imaginaba que iba a estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante, pero a través justamente de vivir una maternidad desinformada, manejándola conforme se venían las olas y ahí surfeando Sí, más o menos, fue que entendí muchas cosas en las que a lo mejor estaba fallando o que podía hacer mejor, porque al final yo siempre digo, todas hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Yo en ese exacto. momento no tenía las herramientas con las que contaba hoy. Y conforme fue llegando la información, fueron llegando las cosas, me di cuenta que eso que estaba haciendo en ese momento no me encantaba, ¿no? Y aparte llega otro bebé que perdimos y yo les digo que ese bebito nos transformó el mundo, ¿no? Porque si no hubiera sido por ese bebé, yo no hubiera abierto los ojos en la manera en la que lo hice y no estaría hoy aquí. Fue ahí cuando quiero regresar a disfrutar a mis hijos, a estar presente, a ser una madre en realidad, porque yo era solo el título, pero en la práctica no lo estaba haciendo al 100% y dije, quiero estar presente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas mejoran? ¿Cómo vinculo con mis hijos mejor con el que estaba por llegar y con el que ya tenía, ¿no? Y entonces Sí. empiezan a llegar a mí todos estos conceptos de porte ergonómico, crianza respetuosa, apego seguro, apego inseguro, ambivalente, todo esto que antes pues uno ni siquiera se imagina, ¿no? Tú casi casi que piensas que todo se va a dar de forma natural y los hijos van a crecer perfectos y una amiga me decía, no importa, no importa cómo los crías, al final de cuentas ve ahorrando para el psicólogo porque todos lo vamos a necesitar, ¿no? Y a lo Wow. mejor es cierto, pero podemos tener muchas herramientas que nos apoyen a que esto se dé de una manera más fácil. Y entonces, ahora sí, informada y desde otra perspectiva, igual me tocó una maternidad que de repente dije, ay, como que, pues si yo ya no soy primeriza, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no entiendo lo otro? ¿Y por qué ahora es distinto? Y la realidad es que también yo siempre les repito a las madres, todas somos primerizas, no importa si es de uno y luego de uno y dos y luego todo, y Exacto. aparte cada bebé es distinto, ¿no? Entonces, en Sí. este oleaje que te digo que me llegó ya más bien como un tsunami, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar esto? Y empecé a buscar círculos de apoyo y empecé encontrando la Liga de la Leche y empecé informándome en porteo ergonómico y cargar a mi bebé me facilitaba las cosas, podía comer, no estar todo el tiempo así, no sentirme atrapada en cierto modo, porque sí es cierto, la maternidad transforma la manera en la que veníamos viviendo y pues Por sí supuesto. llegamos a sentirnos un poco agobiadas y el traer a mi bebé aquí, pero a manos libres, fue un parteaguas. Quise compartirlo con más madres, empecé a aprender deporte ergonómico y ahí entró el concepto de lactancia y ahí entró el masaje infantil y el sueño infantil y la alimentación complementaria y me engolosiné. Súper. Entonces decidí formarme en todas estas áreas para poder acompañar a las madres a que no vivieran su maternidad ni desinformadas, ni solas, ni agobiadas, que tuvieran un círculo, que hicieran amigas en la misma etapa, que tuvieran acceso fácil a información confiable, porque también es cierto que hoy por hoy en las redes sociales tenemos acceso a miles de cosas y no Sí, siempre todo lo que encontramos va a ser lo mejor. Entonces, tener a exacto. alguien que te pueda decir, mira, es por esto, y con base científica en esto. Y de esta manera, la verdad es que abre un panorama completamente distinto y desde ahí surge lo que hoy soy y lo que hoy comparto con las madres.
Gracias, Angie. Qué bonito y qué bonito mensaje. Y también importante, reconocer que no todo lo que vemos en internet, lo que leemos, todo lo que escuchamos, no es completamente verdadero. Es importante, como tú mencionas, instruirse, informarse e ir en ese camino porque te interesa saber acerca más del tema. Podemos recopilar esto como Fulares y más es ese espacio, ese lugar seguro en el que tú, que si estás embarazada y próximamente serás mamá, o ya estás empezando a esta etapa de la maternidad, puedas encontrar ahí esa asesoría con Angélica de la Cruz y ese acompañamiento también con demás mujeres que me parece sensacional. Tenemos también el tema para abordar, el tema de la lactancia materna. Primero, platícanos, nos gustaría, Angélica, cuáles son esos mitos que todavía están pues trascendiendo en estos momentos de la lactancia? ¿Sigue siendo ese tabú? Pues la lactancia sigue envuelta en miles de mitos que como sociedad perpetuamos desafortunadamente, ¿no? Desde con la cerveza te das más producción, galletas de avena, tés de hinojo, que además, por ejemplo, el hinojo puede llegar a ser neurotóxico y si lo consumen en exceso pueden estar afectando la vida de sus bebés. Igual el anís, que si hace mucho calor, dale agüita, que si, o sea, todo esto en realidad son mitos. O este tabú de que no veamos los pechos de una madre que amamanta, pero sí podamos ver el de las mujeres en bikini en anuncios espectaculares, ¿no? O sea, Exacto. todavía hay mucho por lo que tenemos que trabajar. Antes, no sé si tú te recuerdas, pero cuando nosotras éramos chiquitas nos daban una muñeca y con qué venía siempre, con un biberón. Y nadie te Exacto. platicaba del pecho, o sea, en realidad tú ya tenías como que el bebé come biberón y nosotros tenemos que empezar a cambiar esta manera de pensar desde nuestros pequeños, ¿no? Que vean lo natural y lo normal como lo que es. En realidad, este es también un tema que de repente sorprende mucho, ¿no? La lactancia materna exclusiva, y esto quiere decir no agua, no tés, no complementos, no nada, solo tu leche, debe de ser hasta los 6 meses. A partir de Ok. los 6 meses comienza lo que es la alimentación complementaria y se llama complementaria porque el principal alimento sigue siendo esa leche, ese oro que está hecho a la medida de tu bebé, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra en este momento. Y después el alimento. A partir del año ya empezamos a ofrecer primero el alimento y después esta lechita maravillosa que sigue nutriendo y que sigue brindando de todos los componentes necesarios a nuestro bebé para su sistema inmunitario, para el desarrollo cerebral, para todo lo que el bebé necesita, ¿no? Que sigue siendo, digamos, hablamos mucho del calostro como la primera vacuna, pero yo les digo que la Sí. leche materna en cada toma sigue siendo una vacuna, ¿no? Lactancia materna debe ser mínimo 2 años, estos dos que platicábamos, y el Ok. destete natural, por así decirlo, se puede dar entre los 2 y los 7 años, y hay incluso información que indica que puede ser más allá, ¿no? Ok. Ahora, todos ahí ¿qué? ¿7 años? O sea, no te estoy diciendo que tú tienes o debes de amamantar hasta los 7 años. Te estoy diciendo que si lo quisieras hacer, está bien. A nivel salud, a nivel emocional, por donde tú lo quieras ver, sigue siendo un proceso natural. Y no tendríamos por qué estigmatizar a las mamás que están con su niño grande. ¿Y qué le vas a dar hasta la universidad? Pues hasta que yo lo decida. No sé hasta dónde, pero hasta que yo lo decida. Es una elección del binomio. Si el bebé llega a destetarse antes, bueno, el bebé lo decidió. Si mamá dice, bueno, ya llevamos 3 años y yo ya estoy teniendo como ansiedad, agitación y quiero empezar a encaminar esto a un Sí. destete, pues hacemos un destete guiado de manera respetuosa, ¿no? Pero en realidad la lactancia materna es una decisión del binomio y el destete puede ser natural entre los 2 y los 7 años. Lo más importante es considerar esto, que si tú quieres o necesitas hacer un banco de leche, tienes que tener la información correcta desde la elección del extractor que vas a utilizar y con lo que tú realmente necesitas, porque si yo trabajo y nada más necesito hacer 2 extracciones al día, no viajo y no nada, pues a lo mejor el número de bolsitas que tengo que tener es limitado, no necesito abusar pensando que además lo que yo me extraigo hoy, mañana se lo dan a mi bebé. Ahora, una vez que yo empiezo el banco, en efecto, hay que ver los tiempos de duración, porque no es lo mismo lo que va a durar a temperatura ambiente si vivo en Cancún, que si vivo en un lugar de clima más frío, que si tengo el aire acondicionado prendido o no, que si voy a guardarlo en el refrigerador, si estoy utilizando los envases correctos, cuánto tiempo le puedo dar, si ya la congelé, si la descongelé, si va directa. Entonces son muchos factores. Tenemos que entender que la leche humana
es por estándar el alimento ideal para los humanos. Desde ahí entender que es un tejido vivo, tejido que se va transformando conforme nuestro bebé nace y crece. Al inicio, por ejemplo, el estómago de nuestros bebés es más o menos del tamaño de una cerecita. Y a esta cerecita, esta me la hicieron muy grande, pero en realidad a una cereza le caben máximo 5 mililitros. Cinco. Una onza, por ejemplo, tiene 30 mililitros y eso más o menos lo va a alcanzar el bebé a la semana. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el hospital y me dicen, no tienes suficiente leche, vamos a darle un biberón en lo que te baja la leche, ¿no? Y le dan un plástico del que se mama completamente diferente, del que cae la leche por gravedad, y entonces en una sola toma te llevan un biberoncito así que te dicen, tiene poquito y son 2 onzas, que es lo que el bebé mamaría al mes de nacido. Y Ok. tú en una sola toma le creces de esto, que era la cerecita, a un huevito que serían las 2 onzas que Wow. tomaría aproximadamente al mes. He comprobado que por ahí de las 12 del día hay un pico en el hierro y para la noche empieza a haber triptófano y melatonina para que en la noche el bebé quiera estar como más adormilado, más tranquilo. En la noche tenemos más prolactina activa, tanto la madre como el bebé. Y así vamos hablando de hormonas y de nutrimentos que van evolucionando y modificándose a lo largo del día y a lo largo de las necesidades de mi bebé durante el tiempo. Eh, ¿Cómo podrías hacer eso en una fórmula? Es imposible. Wow, Angie, realmente me parece esto increíble. Siento que la naturaleza es completamente mágica y quiero ir resumiendo parte de esto, el saber que la lactancia materna es 100% lo primordial para tu bebé. Ahora que estás disfrutando de esta etapa de la maternidad, acércate con Angélica de la Cruz también para que tengas toda la información de primera mano, que siempre estés teniendo en cuenta cada información para que puedas también tener más apertura y conocimiento del tema en esta etapa de la maternidad. Ahora, la Semana Mundial de la Lactancia que hablaste, que vivimos la semana pasada, decía, Sí. prioricemos la lactancia materna construyendo sistemas de apoyo sostenibles. Entonces, mamá, ármate tu sistema de apoyo porque lo vas a necesitar. Amigas, familia, si alguien te va a ayudar es a limpiar la casa, a hacerte la lavandería, a llevarte de comer, tú aquí con tu bebé, a tu bebé que no te lo quiten, en eso no te tienen que ayudar. Gracias, Angélica de la Cruz. Gracias también a ustedes, amigos del Espacio de Mars, por ver esta importante entrevista con muchísima información y que vamos a seguir retomando porque hay temas muy importantes. También está ese vínculo y ese amor que tiene la madre con su bebé al momento de empezar su etapa de maternidad y también, por supuesto, desde el embarazo, porque ya empieza esa conexión. Vamos a ir ahí descifrando, viendo todos estos aspectos también emocionales, el impacto de las mamás. Bien mencionabas al principio mi cuerpo, estaba cambiando, sigo cambiando, ¿qué voy a hacer? El amor propio y más cosas también vamos a hablar con Angélica, así que no se pierdan próximamente la entrevista y recuerden, lactancia materna, que se hable completamente, que se hable siempre con esa formalidad y recuerda, tú eres lo más importante para tu bebé. Gracias, ahí está, por ahí está la Bubi justamente. Y también aquí en tu blusita, que me encanta Claro, también que aparte tengas no el padre importa conmigo. cómo sea nuestro pecho, eso no es importante en realidad. Con la técnica adecuada debemos de lograrlo. Así que no se preocupen las que tienen pezón plano, pezón invertido, que si está chiquito, que si está grandote. Eso no es un factor de importancia. Sí hay cómo podamos lograrlo. Excelente. Si hay cómo se puede lograr, justamente eso, mamás. Gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto en el espacio de Mars. Recuerda, lactancia materna. Hasta luego. Hasta luego.